ver, y la consigna del día por la que vos vas a participar tiene que ver con uno de los temas del día, ¿no, Tommy? Claro, Nuri, bueno, vos lo anticipabas muy bien, el discurso que dio ayer el presidente Mauricio Macri. Te preguntamos, a ver, ¿qué opinás? Básicamente de, a ver, las declaraciones que dio, ¿te deja un poco más tranquilo? Por ahí no te sirvió de nada, por ahí esperabas que respondiera, digamos, más puntualmente algunas preguntas. Bueno, exprésate en las redes. Ayer lo hicieron muy bien, vamos a ser honestos. Ayer fue con mucho respeto que lo hicieron, muchos comentarios, así que esperamos lo mismo para el día de hoy. Bueno, muy bien. Nosotros vamos a estar hablando en un ratito acerca de la conferencia de prensa del presidente de la Nación. Pero vamos a repasar primero algunos de los puntos principales, por si tal vez algunos los leíste pero no escuchaste, o si nos estás ahora mirando y te enterás con nosotros del repaso de lo más importante, pero quisieras verlo en primera persona. Mirá, Mauricio Macri, ayer, conferencia de prensa. Estamos enfrentando una tormenta, pero hemos sabido arriar las velas y fortalecernos manteniendo el rumbo. Creo que claramente al crecimiento en el cual veníamos va a disminuir, vamos a tener unos meses en los cuales lo que estamos decidiendo y las cosas que hemos formulado tienen que madurar, pero vamos a retomar el crecimiento el año que viene. Ya la escuchamos a la gobernadora hoy a la tarde, ¿no? Claramente nosotros siempre hemos presentado los papeles rindiendo los gastos de campaña con los aportantes y seguiremos aportando toda la información necesaria a la justicia, como corresponde, y haciendo una auditoría para que se clarifique lo sucedido. Y queda claro que tenemos que dar un paso más adelante, ¿no? Creo que ya lo hemos propuesto, se ha debatido y espero que se materialice en el Congreso una ley de financiamiento de la política que realmente modernice y que dé mayor transparencia, empezando por bancarizarse todos los aportes, que la inflación es realmente lo que más castiga a los que menos tienen, al trabajador, es lo que castiga a las pymes, es lo que castiga la inversión. En definitiva, la inversión es lo que genera el trabajo y nosotros estamos comprometidos en cada vez haya más inversiones para que haya más trabajo. Así que el objetivo es claramente bajar la inflación y el plan que hemos presentado y que tienes parte del acuerdo con el fondo va en esa dirección, ¿no? De la inflación que tengamos este año, el año que viene va a bajar más de 10 puntos y esperamos en el siguiente año ya estar cerca de la inflación de un dígito, que es lo que todos queremos y que es lo que tienen todos los países normales. Todos estos años hemos cuidado el salario de los trabajadores y las paritarias siguen siendo absolutamente libres y cada sector, en función de su realidad, irá acomodando los salarios teniendo en cuenta el aumento de la canasta y de la realidad del consumo de sus trabajadores. No creo que la retención sea un impuesto inteligente y que nos genere futuro. Al contrario, nos destruye futuro. Lo que tienen que pagar todos los argentinos, y para eso la AFIP cada vez mejora en su nivel de información y de acción, es el impuesto a las ganancias. La doctora Carriola, diputada por Cambiemos, dijo que usted había habilitado el debate porque estaba convencido o le habían asegurado que en el Parlamento iba a ganar el no. Quisiera saber si esto es cierto, si usted desmiente a la diputada y si la desmiente, ¿por qué cree que dijo eso? Muchas gracias. Pienso que lo importante es valorar lo que estamos logrando. Algo que era tabú, que no se podía hablar, lo estamos debatiendo como corresponde. Y ahí quiero reiterar que el camino del debate tiene que ser dentro del respeto, la capacidad de escuchar al otro, entender la diversidad de visiones y opiniones, y espero que termine de esa manera. Y yo lo abrí el debate porque realmente creo que la Argentina tiene que hacerlo. Bueno, ahí estaba el presidente de la Nación, Mauricio Macri, en esta conferencia de prensa que duró media hora, que se organizó por sorteo directamente. Había muchísimos periodistas, había generado mucha expectativa. La verdad es que Macri suele hablar y, sin embargo, la conferencia de ayer, como aceptaba preguntas abiertas de distintos temas después de la crisis, la primera en este sentido, generaba mucha expectativa. Preguntaron 10 periodistas. Las preguntas estuvieron bastante bien. Lo que no sé si estuvo bastante bien fueron las respuestas, ¿no? Pablo, ¿cómo la viste? ¿Sabés lo que es el gataflorismo? Gataflorismo es cuando uno no se conforma con nada, ¿no? Sí. Los periodistas reclamábamos conferencias de prensa, sí, sobre todo a nivel presidencial. Sí. Y decimos, no puede ser en una democracia que el presidente no dé conferencia. Ahora que da conferencia de prensa, igual nos quejamos. Bueno, me voy a quejar. Sí.
No de la conferencia de prensa, está bárbaro que de conferencia de prensa, está perfecto, pero las conferencias de prensa son para hacer preguntas, hasta ahí todo bien, y que el presidente las conteste. Sí. Y esto último faltó. Sí. No contestó las preguntas que le hicieron. Él navegó por un montón de consideraciones y demás, pero el saldo es que resultaron mucho mejores las preguntas que las respuestas. Sin duda. Eso, ahí hay algo que no está bien. La conferencia se hace para las respuestas, no para las preguntas. Las preguntas eran formidables. Eran sobre todo los temas que realmente hoy importan y muy precisas, por otra parte. Hasta desde la primera de Di Sandro hasta la última de Román Lechmann. Sí, todas. Las preguntas eran buenas. Todas. A mí me dio la sensación de que, si bien no llevaba anuncios, quería pasar un mensaje. Y utilizó las preguntas de los periodistas para pasar un mensaje, evadió absolutamente dar consideraciones fuertes, las respuestas fueron en conceptos cortos y todas apelaban a ese mensaje que él quería dar, que era hablar de tormenta para borrar la palabra crisis, que él en algún momento había utilizado, hablar de futuro y dejar de mirar como si, viste, te cambian el chip y vos decís, bueno, a partir de ahora, como lo dijo Macri, todos miramos hacia adelante. Volver a dar números de inflación, cuando el dar números fue uno de los errores más importantes que ha cometido este gobierno. Bueno, ahí yo disiento con esa crítica que se está haciendo. Yo creo que el error más importante no fue dar números, el error más importante fue no bajar la inflación. Claro. ¿Entendés? El tener metas de inflación no estuvo mal. El problema es que la pifiaron, no la pudieron cumplir, no pudieron cumplir nada. Entonces, que sigan dando metas no es un error. A mí no me parece un error decir, bueno, el año que viene la bajamos 10 puntos. Pero no es el tema es que la cumplan. Está bien, pero no es muy alto porque, digo, ayer Macri decía, no domamos como creíamos, no fue tan fácil domar la inflación como creíamos. Yo te mencionaba una conferencia de prensa que dio, perdón, una charla que creo que fue con Novarecio, si no me equivoco, en el 2016, en el que dijo que era responsabilidad del gobierno y que él si no la bajaba era responsabilidad de él. Sí. No, con Majul fue eso. O con Majul. Se lo dijo a Majul. Bueno, digamos, las metas que se ha puesto han sido siempre muy elevadas. En este contexto inflacionario, en donde no solo no se pudo cumplir, sino que superó absolutamente las expectativas negativas que el propio gobierno tenía de lo que podían llegar a ser los números de la inflación, volvés a hablar de reducir en 10 puntos y de bajar un dígito. Acá el problema es que el gobierno no está dando respuesta a los principales interrogantes. Acá se está admitiendo que hubo un fracaso en el tema inflacionario, fenómeno. Me tenés que decir por qué. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué se fracasó? Porque si no, no tiene valor que vos me digas que el año que viene la vas a bajar 10 puntos. Vos, para decirme eso bien, me tenés que decir, bueno, fenómeno, hasta acá fracasamos. ¿Por qué fracasamos? Eso no lo dijo. No explicó por qué se fracasó. Segundo tema, el gobierno está en plena negociación en este momento. Está negociando ya no con el fondo cerró. Está negociando con los gobernadores. Sí. El ajuste, es un ajuste de 300.000 millones de pesos, en los cuales en esta semana nada más iba a ser 150 y 150, y en esta semana ya bajó a 100.000 millones a las provincias el ajuste y 200.000 va a ser la nación. En plena negociación sale a dar una conferencia de prensa donde no puede decir mucho sobre cómo lo va a hacer porque no está negociado. Sí. Negociar con los gobernadores quiere decir también negociar con el Congreso, donde no controlan ninguna de las dos cámaras. Entonces, en este momento no se entiende para qué salió a hablar justo en el medio de la negociación. Bueno. Y si salís a hablar, supuestamente alcanzamos a darnos cuenta que la razón de la conferencia de prensa en la cabeza de Macri era dar una contención más, digamos, psicológica, o como la quieras llamar, o política también, respecto de la crisis. Un mensaje de expectativa, de futuro. De esperanza, dejemos de hablar de lo malo. Exacto, pero ahí tampoco fue eficaz, porque para hacer eso vos tenés que dar una idea convincente. Vamos, por ejemplo, él podría haber dicho, cierto o no, él podría haber dicho, viene un semestre muy malo, pero el año que viene va a ser muy bueno. Yo les prometo que el año que viene vamos a tener esto. Entonces ahí vos lo podés discutir, pero por lo menos es una idea. Acá no hubo ninguna idea, acá fue toda una cosa así, bueno, sobre el futuro, sobre todo veníamos fenómeno y tuvimos una tormenta. Sí, sobre todo cuando hablamos de que lo que necesita recuperar el gobierno es la confianza, ¿no? Exactamente. Y además te falta fundamento para decir que esto es una tormenta simplemente que no se va a parecer a las crisis, a los colapsos del pasado. Sí. Fundamentámelo. A ver, Tommy hacía una pregunta hace un ratito y la gente ya empezó a contestar. Tiene que ver, obviamente, con la conferencia de Macri. Tommy.
Sí, la consigna de hoy, Nurita, y vamos a repasar un poco a ver las respuestas que fueron poniendo ustedes del otro lado en las redes sociales. Donde está la fotito esta de Macri, con el emoticón ahí pensante. Bueno, se meten en Facebook o en Twitter de banda y empiezan a expresarse. Siempre pedimos obviamente con respeto. A ver, Luis dice, todos hablan de conferencia pobre por parte de Macri. Yo diría que pobres fueron las preguntas. Se sentaron más en pegar políticamente que en preguntar como se debe. Pero no podemos pedir que los medios hablen de los medios si operan corporativamente. Nadie replicó lo de vaca muerta, por ejemplo. Dice, son tristísimos, ¿eh? Bueno, muy bien, opiniones. Pablo Aguirre dice, para nada, es costumbre de un inepto no dar explicaciones y dejar las respuestas flotando por los aires. Ahora vive su personaje de Marino, las tormentas, el viento, el rumbo, inútil, bueno, y corrupto. Graciela dice, a veces creo que no sabe qué decir y solo nos resta esperar que pueden solucionar tantos problemas. Gilda dice, no sé qué decirte, todo me desconcierta. Ojalá encuentre la ruta para bien de toda la República Argentina. Lola dice, bueno, se nos ríe en la cara. Body dice, ni a palos, en referencia a si le daba tranquilidad o no. François dice, la calma del cementerio. Bueno, algunos de los mensajitos son los primeros que van entrando. Sigan escribiendo, en un rato seguimos leyendo. Intentó no hacer chistes, ¿no? Intentó como mantener un tono moderado. A ver, les pregunto a ustedes, ¿lo recibieron muy durambarbista a Macri ayer? ¿Les pareció que este mensaje que decimos intentó pasar todo el tiempo a través de las preguntas de los periodistas, a las que no contestó directamente, y por lo menos con Pablo coincidíamos en que estuvieron muy bien hechas, muy bien expresadas y apuntaron a todos los temas? ¿Fue un mensaje muy planificado, muy coacheado? Me parece que atrasa, en un aspecto atrasa esa apuesta, y es que lo que más sobresale desde el punto de vista ornamental es que Macri se dirige a los periodistas llamándolos por el nombre, sí. Uno, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Nuria? ¿Y qué tal? ¿Cómo estás, Camilo? Y esa cosa, ¿no? Bueno, eso es viejo, ya está. Ya sabemos que este gobierno no persigue periodistas, sí. No los muerde, no los corre. Listo, ahora hay que contestar las preguntas. Claro. ¿Entendés? Ya no alcanza con el buen trato, e incluso él empezó con la de Di Sandro, en un editorial, diciendo, bueno, como bien dice Roberto, sí. ¿Entendés? Todo un tono muy contemporizador, pero impreciso. Bueno,